El monte Fuji. Se alza como un símbolo del Japón, una majestuosa presencia que inspira admiración y respeto. A sus pies, sin embargo, se extiende un bosque cuya reputación contrasta con la serenidad del paisaje, Aokigahara. Este lugar, también llamado Mar de Árboles, guarda en su interior una red de secretos tan densa como la vegetación que lo compone. En el corazón del bosque, la naturaleza parece haber tejido un mundo aparte. Sus árboles, altos y silenciosos, bloquean la luz del sol, sumiendo el suelo en una penumbra perpetua. El silencio es casi absoluto, roto apenas por el crujir ocasional de las ramas y el murmullo del viento que parece susurrar historias antiguas. Este entorno, de una belleza inquietante, ha cautivado la imaginación durante siglos, pero hay algo más que atrae a este lugar. Desde tiempos remotos, Aokigahara ha estado vinculado a las leyendas locales. En el folclore japonés se habla de los yurei, espíritus errantes cargados de emociones intensas. Se dice que el bosque es un refugio para estos seres, atrapados entre este mundo y el siguiente. Aunque estas historias se cuentan con un matiz supersticioso, no dejan de tener un peso cultural que añade al aura de misterio. La densidad del bosque no es solo física, también emocional. Se cuenta que durante periodos de crisis como hambrunas extremas, algunas familias llevaron a cabo el ubasute, la práctica de abandonar a los ancianos o enfermos en el bosque, una solución desesperada a tiempos difíciles. Aunque estas historias pertenecen al pasado, su eco persiste en la percepción que se tiene de Aokigahara. Es un lugar impregnado de tragedia, tanto histórica como personal. Adentrarse en este bosque es como cruzar un umbral hacia lo desconocido. El suelo, formado por antiguos flujos de lava, es irregular y cubierto de musgo, creando una superficie que parece absorber cada paso. Los dispositivos electrónicos, incluidas las brújulas, pueden volverse erráticos debido a la alta concentración de hierro en el terreno, lo que complica aún más la navegación. Algunos dicen que perderse aquí es fácil, pero salir es toda una hazaña. Sin embargo, lo que hace que Aokigahara sea único no es solo su geografía, sino las emociones humanas que se han entrelazado con su existencia. Es un lugar que invita a la introspección, pero también confronta a quienes lo visitan con la carga emocional de sus historias. Las autoridades han colocado señales a lo largo de los senderos principales con mensajes que instan a reflexionar y a buscar ayuda. Estas señales, aunque aparentemente fuera de lugar en un entorno tan natural, son un recordatorio de las complejas dinámicas que han marcado a este bosque. A pesar de su reputación, o quizás debido a ella, Aokigahara atrae a numerosos visitantes. Algunos buscan la belleza natural de sus cuevas de hielo y sus vistas al Fuji, mientras que otros son atraídos por la atmósfera de misterio. Los guías turísticos ofrecen recorridos que destacan la riqueza ecológica del lugar, pero incluso en estos contextos, el peso de las historias nunca desaparece del todo. Los guías suelen advertir a los excursionistas que se mantengan en los senderos marcados, una recomendación que es tan práctica como simbólica. Pero el bosque no es solo un lugar de tragedia, es también un recordatorio del poder de la naturaleza para persistir, para crecer incluso en los entornos más inusuales. Los árboles de Aokigahara han crecido sobre un suelo volcánico, adaptándose a condiciones que muchos considerarían inhóspitas. Esta resiliencia contrasta con la percepción más sombría del lugar, ofreciendo una visión más compleja de lo que realmente representa. En la cultura popular, Aokigahara ha sido retratado de diversas maneras. Libros, películas y documentales han intentado capturar su esencia, a menudo centrándose en los aspectos más oscuros. Pero estas representaciones no siempre hacen justicia a la profundidad del lugar. Reducirlo a un escenario de tragedia es ignorar su historia, su ecología y su impacto cultural. No es solo un bosque cualquiera, es un microcosmos donde lo natural y lo humano se entrelazan de formas profundas y a veces incomprensibles. Caminar por Aokigahara es enfrentarse a un paisaje que parece existir fuera del tiempo. Cada rincón del bosque tiene una historia, ya sea una raíz que ha deformado el suelo o un claro donde la luz se filtra por un instante fugaz. Es un lugar que desafía las expectativas y que invita a reflexionar sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza,
no desde un lugar de juicio, sino de entendimiento. Aokigahara no ofrece respuestas fáciles. Es un lugar de contradicciones, donde la belleza y la tragedia coexisten, donde el silencio puede ser tanto un consuelo como una carga. En este bosque, los límites entre lo tangible y lo intangible se difuminan, dejando una impresión que perdura mucho después de abandonar sus senderos. Quizás esa sea la verdadera esencia del bosque. Un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay algo que aprender, algo que entender y algo que sentir. Suscríbete.